Bueno. Como dije, no es la principal. Pero es una de ellas. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Como se habrán dado cuenta, solamente hay una cerveza que es la que queda de la semana Hoy no, pasada. pero acá queda un poco. Muchísimas gracias a Ariana Me por dieron venir. cuenta que después de la segunda cerveza los invitados hablaban huevadas. No, vamos a pasar a pisco ahora. Sí, Un poco más peligroso. hemos tenido una pequeña discusión con Bacus. Así es. Vamos a pasar a pisco ahora en Muchísimas adelante. gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Fernando, por venir. Y nos dicen que es horrible, se ve mal. Se ve mal, se escucha horrible. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Ahora sí. Bueno, la semana ha estado otra vez, todo el tema de Odebrecht estamos removiendo a otros países más que acá, por alguna razón. Y se habla, o se dice, hay un sentido común que está tratando de instalarse, yo creo que desde el futbolismo, básicamente, ¿no? Que la prensa es cómplice y se queda callada y no dice absolutamente nada, y que no denuncia y que no se ocupan del tema y tal. Lo cual no es verdad. Si consumes un poquito de medios te das cuenta que todos los días sale algo de Odebrecht en todos los medios de comunicación. Que aparentemente se está tomando de una forma bastante, más bien, sorprendentemente imparcial, salvo quizás por el tratamiento de algunos de los actores, ¿no? O sea, a nadie se le mueve un pelo porque Alan García está en España, pero Nadine Guerrero tiene que ir a trabajar a Suiza y de pronto, pues, es un cataplum horrible, institucional, el país se va al diablo y todo lo demás, ¿no? O sea, Toledo se fue, pues, en la madrugada antes de que le abrieran el asunto. Entonces, y hay un tratamiento diferenciado, pero más que de la propia prensa, creo que es de todo el mundo, ¿no? No sé, ¿tú a qué se lo atribuyes? Ese rumor yo quiero darle cierto crédito porque no es solo el fujimorismo, es una sensación que se instala con sus razones. Además el fujimorismo tampoco es que esté haciendo una campaña de bronca, como diciendo, nos han perseguido tanto tiempo, claro, y ustedes tienen sus calaveras en el armario porque ellos también están evaluando cuáles pueden sacar. Bueno, pero en ese sentido, Odebrecht está funcionando como un tremendo ecualizador. El mensaje de Keiko no fue con demasiada convicción, ¿no? Fue con susto, ¿no? Cuando lees es difícil pues verle mucho. Y creo que lo hizo porque en parte le había dejado Kuczynski el espacio, el vacío para que lo hiciera. Si Kuczynski hubiera hecho lo que ha debido hacer, que es un mensaje tajante, pronto ya no le deja espacio a que Keiko se meta, ¿no? Claro. O sea, digamos, ese mensaje lo dio a Yo creo que otro es una sensación anti-establishment, porque lo que ha pasado es el sistema que se ha corrompido y eso incluye también pues a la prensa, ¿no? Esto ha sido una gran APP, una asociación público-privada por la corrupción. Y esa sensación se ha instalado y estos son los claro, digamos, una desconfianza a todas las... Exacto, es una desconfianza generalizada porque están metidos todos los actores. Y de hecho, si están metidos todos, nadie va a querer decir nada. Esa es la lectura, ¿no? Odebrecht hermana los poderosos. Claro, y Odebrecht es una de las empresas que ha desarrollado más un método que está en otras y que probablemente ya estaba instalado en el Perú cuando la industria de la construcción era estrictamente local. Porque antes las constructoras eran peruanas, eran importantes. Luego ya con estos grandes megaproyectos, la valorización, que ya entran los brasileños y otros extranjeros, ¿no? Pero ya los peruanos tendrían su propio sistema de corrupción, ¿no? Es interesante que lo diga. Este Fugao Valareso no era presidente de la Capeco, precisamente. Presidente de Capeco, vicepresidente de la... Bueno, los tiempos han existido siempre, ¿no? Y además en el sector público y en el sector privado, ¿no? O sea, si tú trabajas con un privado, el privado también te pide un tiempo, es lo caso. O sea, es impresionante. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Oye, ¿quieres que te dé la chamba? Ya, entonces tú me das a mí 10% de la chamba. Y es un privado, ¿no? Entonces, a todo nivel. Es interesante lo que mencionas de las constructoras peruanas, que están un poquito también fuera por alguna razón están fuera del mapa, cuando casi todas han participado en casi todo, ¿entiendes? Ok, como socios minoritarios, invitados el colero, digamos, un poco, nunca es el que estaba adelante, porque no tenían ni la espalda financiera, ni la logística, ni los tamaños, ¿no? Pero estaban. Y hay una cosa que dijo PPK cuando vino acá y era todavía el candidato, ¿te acuerdas? Esto es un club, y acá en realidad se reparten las obras, y lo dijo así, se reparten las obras. Acá viene uno, oye, me toca a mí esta, mañana te toca a ti esta, pasado te toca a ti esta, y así funciona esto. Y vamos a tener que revisar ese club. Claro. Lo dijo, o sea, y fue clarísimo. El asunto es que, claro, lo dijo como candidato, y de pronto es como lo que dices tú, ¿no?
uy, soy parte del club, me dijo. No, Le acaba de tomar una foto saliendo de la piscina. Bueno, pero además cuando hay estas grandes inversiones extranjeras, habitualmente hay un socio local, básicamente porque ese es el que hace la gestión política dentro del país, ¿no? Así es. El que se encarga de esa parte. Entonces esta idea de que los socios locales no sabían, a mí me resulta altamente Sí, inverosímil. claro, tendrían que Además, saber. claro, es el que maneja la onda de, No del necesariamente país. hacen la relación y la gestión política, porque ahora estamos viendo en el caso de Odebrecht con los Humala que se conocían, ¿no? En la Claro. campaña, ¿no? O sea, la corrupción de Odebrecht dice, ya, vamos a influir este gobierno, pero ahora O sea, vamos a Además hacer es algo más, por vamos a Lula, poner el es próximo por Lula, gobierno, es ¿no? por Que el ya gobierno. es la corrupción 2.0. Claro, sí. Sí, pero Claro, ya no necesitas Lo que- a este operador, digamos, metido dentro del igual país. está, ¿no? que Igual está. Pero es poco probable que Carlos no Moreno es supiera. recontra pasé, pues, ¿no? 1.0. Pero es que, a ver, a mí esa parte me resulta, como dices tú, altamente inverosímil decir, porque nosotros no sabíamos absolutamente nada. Pero, de nuevo, tú tienes un punto. La corrupción venía, como dices tú, de gobierno a gobierno. O sea, esto era Lula, y es más, dicen, con la venia de Lula se hicieron los giros. Paso, o sea, el presidente del país de al lado le daba la luz verde a la empresa corruptora para que girara los cheques para corromper a los funcionarios del otro lado. O sea, es alucinante. Entonces, Entonces, es banca de fomento estatal la que financia algunos de estos proyectos, en el caso Valdés, ¿no? En el caso de Brasil. Ujú. pero la plata no salía, no venía No, girada de no ahí. O sea, necesariamente. a eso me refiero, ¿no? O sea, ese nivel de compenetración, por ponerlo de alguna manera, entre el privado y el público, Estado, sí. ¿no es cierto? O sea, es Algo de lo impresionante. mejor que he leído en estos días ha sido un artículo de un señor Walsh, que no sé si es... Sí, el del Banco Mundial, Wash. que es un experto Muy en APPs bueno. del Banco Mundial muy bueno, ¿no? Donde Sí, más o menos muy bueno explica el artículo. esquema Yo me lo y copié que y él creo Se lo ha llama visto Crónica de una Muerte anunciada. de una de una muerte muerte, anunciada. y que lo ha visto operar en distintos lugares Sí. del mundo, ¿no? Y que la asociación esta de lo privado y lo público se retroalimenta de una Es un forma sistema perversa, total. círculo, Totalmente perverso. malicioso, y que tiene que ver con la desplanificación también. Yo me he quedado sorprendido como muchas de estas cosas, grandes proyectos que tendrían que estar pues en los planes de un gobierno, no lo estaban, y se hacían una vez que se acercaba el privado a convencer a un gobierno, Sí, y sí. desde ahí ya se acercaban Otra- con Y por su eso esquema los de cambios, corrupción. en los montos, ¿no? De pronto debió costar tanto y de pronto se empieza a duplicar, a triplicar el monto del costo del... Mira, el caso del gasoducto creo que Claro. es el más grave, pero yo creo que Fabián sabes más eso del tema, pero yo entiendo que el gasoducto no sirve, o prácticamente no es una obra que mereció esa inversión y esta... entiendo que la obra más cara en el mundo de Odebrecht, Sí. la más cara. Bueno, y lo mismo podría decirse la interoceánica, ¿no? Que además Sí. se le eximió del SNIP. Así Claro, es. pasó piola así de frente. Una de las mayores inversiones en la historia del Estado peruano Así es. recibió menor control que obras de mucha menor envergadura. ¿Qué es lo que autorizó el presidente, con pero eso- que firmó Sota? Claro, el 22 adendas. Pero 22 yendo años, más es un nuevo contrato, es un nuevo mirando contrato. más hacia adelante, ¿qué visos de llegar a que en el Perú se vean personajes realmente involucrados? Yo al quería final? decir una cosa, retomando lo que decía Luis de la prensa, ¿no? Que efectivamente yo creo que hay un buen tratamiento. Me doy cuenta, me parece, lo vemos desde el IPIS, que hay periodistas que han estado investigando este caso desde hace mucho tiempo. Sí. Está Gorriti, está el caso Convoca especialmente. Sí, claro. Y son periodistas que conocen muchísimo el tema. Entonces, yo sí pienso que esta es una gran oportunidad, aunque puede sonar así muy positiva, pero sí siento que es una oportunidad para la prensa, porque es un gran caso para cubrir. Es un gran caso, ¿no? Pero tú sí crees, Y que la prensa lo está tomando como debía o tomarse. sea, me parece que, no toda, por Ujú. supuesto, y tenemos un montón de... Pero sí siento que el comercio tiene ahora una nueva unidad de investigación que probablemente Que había enfile estado por ahí, desactivado un año, que ¿ah? había estado desactivado un año y va a enfilar por ahí. Cuarto Poder tiene una unidad que está, o sea, conozco al jefe de la unidad, que es el periodista Carlos Castro, que es impecable el tipo, y está siguiendo el caso bien. Está la gente Convoca y DL Reporteros, que son los pioneros en esto, y siento que sí, no es lo único que va a ayudar, pero si la prensa empuja un poco, sí vamos a conocer, Claro, tenemos vamos este a conocerlos. aporte que no teníamos en la anterior gran coyuntura de Pienso. corrupción, que fue el fin de los 90, de estos grupos independientes Así con es. financiamiento de cooperación internacional que están ligados además a redes
de estos multinacionales periodismo colaborativo. que han permitido que, donde- por ejemplo, Exacto. lo de los Y Panama estos- Papers. Y estos personajes, estos periodistas que se les dice que están ligados a Odebrecht o que han estado ligados a Odebrecht, hay muchos, o sea, de hecho. No creo que muchos. Me parece que Odebrecht, como todas las empresas importantes peruanas, contratan periodistas, comunicadores para que les hagan un trabajo Sí, de a mí monitoreo. eso me parece que no es ningún delito, o sea, ni ninguna Este, cosa, la verdad. Lo que puede, o sea, trabajar en eso no tiene nada de malo. El problema es cuando eso pudiera ser paralelo al trabajo Periodístico, netamente, de ¿no? algunos, y se establecen algunos conflictos de intereses más o menos temporales o muy estables, si es que es gente Es que cuando, tiene un claro, claro contrato. es como ¿no? cuando un periodista se va a trabajar con un candidato o con se separa de su labor periodística. Pero El asunto es que no se sí, mezcle, no pero es no veo que sea... lo más importante, yo creo que en este caso, a menos que tuviéramos pues al gran periodista peruano que no lo hay, ¿no? O sea, que Hace descubramos años había un Gilligan, que Gilligan hubiera sido, digamos, un asalariado de Odebrecht. No me parece, ¿no? Incluso si no se investiga el tema en el Perú, pueden trascender los vínculos en el Perú a través de las investigaciones en Brasil y en Estados Eso Unidos. es interesante. Hay Así es. incentivos para descubrirlo aquí antes de que... El fenómeno salte por Burga, otro o sea, el lado. fenómeno Claro, del el fenómeno intocable. Burga, claro. Ahora, eso hablaría muy mal de nosotros que estemos Totalmente. esperando Pero sentados que no lo a creas, que eso vengan las no. relaciones de otro lado, No, que ¿no? no lo creas, yo todavía creo que es la esperanza última. ¿no? O sea, yo te digo, mi esperanza está en Estados Unidos. Sí, sí. Pero hace unas semanas se sentía Periodista. eso, uy, esperar a ver qué viene de Brasil, ¿no? Claro. No, ahora ya algunos se están poniendo las pilas con sus Y otra cosa que están- Sí, pero a nivel periodístico, pero a Poniendo el nivel de elefante a andar. gobierno. No, eso Del es otra Estado. cosa, eso es otra cosa. Ahora, que no quiere decir que Pablo Sánchez está haciendo su esfuerzo. Y está haciendo su esfuerzo, ¿no? O sea, digamos, Sí, porque sí. también tiene que ver con que el sistema peruano es un sistema muy difícil. El Estado es absolutamente arcaico y caduco y obsoleto. Entonces, también pasa que por eso demoran los procesos, ahí Bueno, esto, el no sé brasileño cuánto. tampoco debe ser el del El colombiano es mundo, ¿no? excelente, porque Bueno, mira que ya están el 3 colombiano presos, ¿no? Sí. O sea, claramente Se tú te acaba das de cuenta de la caer diferencia. Se acaba de accidentar una avioneta. Ya, sí, pues Pero- Brasil. Pero en el caso brasileño, una de las paradojas es que el PT es víctima del proceso de modernización de la Policía Exacto. Federal y del Poder Judicial. Así es. Ellos le dieron Porque mayores ellos impulsaron. recursos, competencias, autonomía, y eran tan autónomos que terminaron acusando. Qué bueno eso, ¿no? Eso es una La democracia. paradoja. Eso tenemos que hacer acá también. Esa Ahora sería es la la idea. oportunidad, y sí está sucediendo, para que el Ministerio Público ha pedido más. Le han dado 10 recursos. millones, o sea, se les ha dado. Es una Entonces, cosa que caray, el es- Ejecutivo ha estado haciendo porque tiene que hacerlo. De Sí. pronto no lo hubieran hecho de no destaparse. Sí. el Hay escándalo. otros sectores de la prensa también, ¿no? De métanse rómpanle la puerta a Odebrecht, sáquenlo. Escúchame, como ha pasado en Ecuador, que los han botado a patadas y por eso no se va a saber nada. Un poco, también pienso, Era ¿no? un Es ajuste de como- cuentas políticos, en realidad, no era lucha No, contra Ese la es el temor corrupción, que, ¿no? Ese es de alguna normal. manera, eso es lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O A sea, ver. no puedes romper la puerta y entrar porque puede ser que cometas Ya, pero error. él puede hacer algo más de lo que estaba haciendo. Sí, Yo creo No, que de hecho, tenía que le ha hacer faltado Sobre todo lider- su discurso. tomar Su discurso liderazgo. más y- acción ejecutiva. Exacto. Sí. Ese discurso de los No todo poderes es son malo. independientes, no podemos No. meternos en el otro. Bueno, sí, eso es cierto, pero como ejecutivo puedes hacer más de lo que crees. Al menos liderar la... Podrías establecer algunos convenios de gobierno a gobierno con otros países. Podrías pedir información a los otros países por vías administrativas. Por ejemplo, en Guatemala está preso un expresidente y su vicepresidente también por corrupción, y eso en parte fue producto de un acuerdo entre el Poder Judicial guatemalteco y Naciones Unidas, que proveyó todo un expertise y personal que ayudaron al Poder Judicial local a hacer lo que parecía incapaz de hacer por sí mismo. Crearon En una el caso de institución Honduras lo especial, mismo, ¿no? claro, y parece funcionar, ¿no? ¿Ha habido el algún Poder tipo- Ejecutivo tiene que ser el motor para que los Sí. otros Y poderes tampoco puedes, vayan más rápido. claro, y no Ya. puedes salir a decir, no todo es malo de Odebrecht, fue demasiado cuando Sí, salió a decir eso, fatal. No, no, fue no. fatal, Esas fue primeras como reacciones fueron un desatino. desastroso, ¿no? ¿Ha Claro. habido algún tipo de escándalo de esta envergadura que recuerden? ¿Así como el de FIFA. Odebrecht? FIFA, Ah, creo, FIFA, se sí, parece un La montón. FIFA y ahí también la Sí, justicia es verdad. norteamericana, Ujú. que es más Que política, es la que más ¿no? presiona. pudo, Claro. pudo ayudar. Que es Está- algo Sí, similar. es a lo un que antes y pasó. un después, caso FIFA y caso Odebrecht. Ese es el creo, caso, ¿no? ¿no? Ahora, lo que
todo ladrón habrá aprendido a partir de esto que no lavas el dinero a través del sistema financiero americano. Exactamente. Nunca De más todas un car maneras, wash, por favor. Nunca más. A mí esa parte es alucinante, ¿no? Porque estuvimos durante años diciendo, ¿qué hacemos con Burger? ¿Qué hacemos con Burger? Y vino un pata de trae para acá. Escúchame, ¿qué hacemos con Fernando Ceballos? Igualito, igualito. O sea, y ojalá que se pongan las pilas con Eteco y de una vez lo agarren, porque Eteco es Oye, un tipo ya, que está hace 20 años... Un corte con esta cuestión, lo de Teco, lo que estás diciendo tú, y esta resolución de un juez de Tocache. San Martín, de Tocache, Sí, además. Tocache San Martín. Él No, es claro, de claro, Tocache, claro. supiste este Tocache. Claro, eso voy, pues, ¿no? O sea, prohibiendo o obligando a los medios de comunicación a retirar toda la Y a información Google. y a Google que sobre retire este toda la señor. información. Sí. ¿Qué onda con esta vaina? Sí, mira, el caso es bien interesante, es un caso de estudio bien interesante, porque no es un tema de difamación ni injuria, es un tema de protección de datos personales. O sea, él se está acogiendo a la ley de protección de datos personales que tiene que ver esto con el olvido, ¿no? Con la ley del olvido, porque él remite a un artículo de Miguel Ramírez en El Comercio del 2006, donde lo sindica de sospechoso de narcotraficante, porque tiene una serie de fuentes, etcétera. A partir de la nota de Miguel es que se abren los dos procesos contra él, que se cierran, que se archivan. Entonces, efectivamente, él, en ese sentido, tiene razón al decir, Pues están no hay cerrados. ninguna prueba, porque además él no tiene, a diferencia de otros narcos, Ceballos, por ejemplo, un cargamento que le encontraron, ¿no? Él no tiene nada, él no le ha encontrado nada. Y ahí, por ahí dicen testimonios, algunas fuentes y tal, ¿no? Pero que no quiere decir que el periodismo no sea serio, pero no hay realmente contra él. Entonces, lo que él ha pedido, en realidad, es que su nombre, se baje su nombre, que él se ligue con el tema de sospechoso de narcotráfico. Que no ha pedido que se saquen las notas. O sea, Google podría decir, ok, saco eso, Claro. me imagino, y si tú buscas Fidel Ramírez, te salta la nota de ojo público, ¿no? O te salta la nota del comercio, tal. Y bueno, yo personalmente pensamos en el IPIS cuando estábamos O sea, haciendo tienen la derecho de alerta, hacerlo. pero que el juez se excedió, porque el juez, por supuesto que probablemente para pasarle la mano, se excedió en lo que pedía. Y entonces por eso al día siguiente la O sea, retiró. el juez le dio más de lo que pedía. Así es. Y al día siguiente Y al día siguiente se corrigió. Exactamente, eso ha sido. Pero no me sorprendería que efectivamente Google tenga que hacer esto, ¿no? Que Google digamos sí que podrá, es un derecho de él porque él no tiene realmente ninguna proceso prueba. abierto ni nada. No hay proceso abierto de lavado, ni en Estados Unidos ni acá. No existe. Pero en Que no Estados quieren. Unidos figura en alguna ¿En un ranking? lista B. No, Sí, no, tampoco. Porque Estados O Unidos sea- tiene esta cosa interesante que es administrativa, ¿no? De una declaración de con esta gente no queremos negocios. Que ¿no? es lo que empezó con El Ceballos y Keeping luego Act. lo metí. Claro, Keeping Act. ahí no está Eteco, tampoco. Que hubiéramos tenido nosotros un... Sí, claro, sería ideal, ¿no? Entonces es un caso bien complejo y yo creo que tiene que ver más por un problema de fondo de lo que significa la lucha del narcotráfico en el Perú, ¿no? Él es un tipo que, como Ceballos, se le pasó 20 años lavando y haciendo lo que quería pero Ceballos cayó fuerte. Se unió con los Sánchez Paredes, ¿no? Con los López Paredes, con los norteños y se le descubrió todo. Y Eteco vive en Estados Unidos, viene a Tocache. Yo converso con periodistas de Tocache, sí, viene. Él viene directo a tocar Tocache, trae un montón de plata y toda la gente, ¿no? Pero nada más, no hay más, ¿no? Entonces él quiere decir, ¿por qué entra a Google? Desde el 2006 tengo esto, Claro. aparezco como narco, Claro, ya son ¿no? 10 años. Es un caso bien interesante. Y no tiene que ver con... Ahora, el tipo es inteligente porque la demanda la leyeron los abogados del IPIS y realmente es impecable, ¿no? Con el tema de protección de datos. Y se ¿Quién es remite abogado? a una... No sé quién es su abogado, pero parece que es Bueno, el tipo que yo he visto en televisión no creo que haya hecho la demanda. O sea, no parecía realmente. Claro. Sí, pero O sea, hay es una época en que cuestionaremos el trabajo de algunos abogados. Pues eso va a ser otra cosa interesante. Claro, ¿no? sí. Que estas profesiones sobregiradas en el establishment, no lo digo, habrá muy buenos abogados, pero igual hay un exceso de abogados que han dilatado, saturado. Uno de los decretos legislativos del Ejecutivo lidia con alguna de estas cosas, alguna de estas figuras, el tema de las dilaciones y todo lo demás. Por ejemplo, no aparece el abogado, te ponen uno de oficio, pero no se estira el plazo para que no prescriban, para que no se venzan, o sea, todas estas cosas. Es interesante, vamos a ver si se puede poner en práctica al final, ¿no? Y los, Si no se lo bajan los estudios futbolistas. de abogados que han estado
asesorando los arbitrajes, que ha sido uno de los mecanismos más corruptos para aprobar alguna de estas adendas. También. Se necesitaba hacer un arbitraje. Y el arbitraje era una sugerencia del Estado que le decía al proveedor, oye, Odebrecht, ya la adenda, pero hay que hacer un arbitraje, hagamos un arbitraje, pues ya sabemos que vas a ganar, ¿no? Claro. El proyecto de saque y adrede fue mal diseñado, de modo que se justificaba cualquier adenda. Y para la adenda, el arbitraje, donde el Estado necesariamente iba a perder. Según un el mecanismo absolutamente perverso, según que ha el dado de artículo comer a de- mucha gente. Según el artículo de WASH, el sector de transportes son 31 proyectos, cada uno tiene como 30 adendas, es una bestialidad de plata, y cada proyecto costaba como 30 millones de dólares al Estado extra. En total son como 900 millones de dólares solamente en el sector transportes Increíble. en adendas. O sea, es impresionante en realidad, y lo que dices tú, ¿no? Está diseñado para que sea así. Ahorita, por ejemplo, un caso que yo conozco de cerca, que es el del aeropuerto Chincheros. Sí. El aeropuerto Chincheros, otra vez, se presenta el proyecto a pedido de un privado, ¿no es cierto? Oye, queremos hacer esta cuestión acá. Qué bacán. Los patas no tienen la plata, consiguen el financiamiento atrás. Banco Pesco creo que es, ¿no? Pero Ujú. es una figura Una mezcla. mezclada, ¿no? ¿Cuánto nos está costando el destrave? Exactamente, es exactamente eso, ¿no? Entonces te dicen, no, es que destrabar al final, destrabar solamente significa esto, el Estado se mete la mano en el bolsillo y lo pone. ¿Quieres más plazo? ¿Quieres más plata? Más plata. ¿Quieres más no sé qué? Plata. Eso Entonces, es el destrabar. destrabe. Eso no es destrabe, pues, ¿no? Sí, Eso es claro. simplemente, me meto la mano en el bolsillo Te y lo ya hago más está. fácil. Y te lo hago más fácil. Entonces, hay un tema, en particular en el tema de Chincheros, en que el Estado sigue retrocediendo. Y lo particular acá, porque es exactamente lo que dice Wash en su artículo, es el Estado dice ya, vamos a hacer el aeropuerto a mí me va a costar hacerlo, al Estado le cuesta 500 millones. ¿Quién lo puede hacer por eso por menos? Esa es la subasta, ¿no es cierto? Ya, entonces se presenta uno y dice, yo lo puedo por 200, que es el que gana. Y a la hora que hace todo el árbol diciendo, oye, pero el financiamiento cuesta 290. O sea, yo lo hago por 400 y pico. Es un tema que tiene que ver. Yo le pregunté al premier Zavala en entrevista y estoy perplejo por los sobrecostos de proyectos tan importantes que no estaban planificados. No puedo creer que la corrupción se haya nutrido de tal desplanificación habiendo tecnócratas tan importantes como el mismo que ha sido ministro de Economía en el gobierno de Toledo, ¿no? Como Y tú me ves. dice, me dice, es que lo que ahora vamos a hacer y por eso no va a ocurrir más, es que ahora vamos a tener un plan donde estén inscritas las principales obras que queremos hacer. Pero eso ya la hace como... Pero recién. ¿Cómo no puede existir eso? Lo que pasa es que Claro. coexisten con una total apertura a la iniciativa. Porque además ese plan, o sea, a ver, una cosa importantísima. Alonso Segura entra al gobierno, saliendo del Banco de Crédito, para liderar un equipo para destrabar las principales inversiones que estaban trabadas, ¿no es cierto? El gobierno Humala, cuando todavía era ministro de Economía Miguel Castilla. No pasó nada. Y le echaban la culpa por inversión. Y después por inversión le echaban la culpa a ellos. Y no pasó nada. Y se acabó el gobierno de Humala y no pasó nada. O sea, esa lista existía. Y antes, esa lista existía en el gobierno de Alan García. O sea, los proyectos priorizados, o sea, y le han ido cambiando el nombre. Eso existe hace Claro, lo que pasa es 15 que años. esa planificación ha sido totalmente laxa y siempre había una apertura a estas iniciativas que de pronto escondías la tuya si la tenías y te abrías de brazos a esa iniciativa privada, ¿no? Que venía con todo este mecanismo ya perverso. Es que hay una cosa que es peor en este asunto en particular. Y otra vez, repitiéndome el caso de Chincheros porque lo conozco de cerca. Cuando se arma toda esta figura y viene y dice, no, en realidad cuesta 490 millones, no los 200 que dije que iban a costar, ellos dicen, pero igual sigue siendo más barato que el que sigue en precio, por 10 millones, pues, ¿no? Entonces, al final es como, francamente, no tiene el menor sentido que tú hagas una apuesta así. No, es que no estaban claras las reglas, no estaban claros los o sea, ¿te puedes imaginar que entonces los otros tres postores se equivocaron porque todos pusieron sus precios, eran bien parecidos todos seguidos? No, lo que pasa es que no se entiende. Entonces hemos ido a por aquí, por allá, 50 cosas a que les digan que sí, efectivamente, lo que tú entendiste puede inferirse, no necesariamente, pero sí, pues te puedes equivocar, ¿no? Entonces, un grado de ¿cómo es? Chapucero, o sea, Informalidad, ¿no? atroz. Pero que no es el atroz. chapucero que corresponde
a la formación académica y profesional. Los de errores de estos diseño. personajes. La pregunta es: ¿quién se beneficia del error de diseño? Rara vez es un problema de incompetencia, ¿no? Claramente, o sea, está hecho específicamente para el error. Pero ¿y cómo se ha instalado un sistema y hay una lasitud, una dignidad, una tolerancia, eso que algunos lo toman como muy natural? Después de conversar con Zavala, semanas después, cuando el Cano más salió, también le hago una entrevista a Mercedes Araoz y le pregunto lo mismo, ¿no? Y me dice, es que no podemos tener todo mapeado. La iniciativa privada es importante, claro que es importante, pero veía Claro. una resistencia a aceptar, hey, las cosas están fatales, necesitas un cambio radical, o sea, demuestra que estás remecida Claro. como todos nosotros, ¿no? Y que va a Para algunos cambiar les la es cosa, difícil. ¿no? Que todos son aceptarlo. amigos pues, también, además. Claro, o sea, Claro, que está aliado el mostrador, mañana yo estoy allá, tú Yo mañana me estás imagino que acá. las presiones a ese nivel deben ser si hablamos de la complejas, ¿no? tecnocracia, ¿cuál es una de las primeras tecnócratas del mundo? La señora Christine Lagarde. Ujú. Está condenada. Está condenada por Entonces, haber autorizado, siendo funcionaria francesa, por haber autorizado un Así arbitraje es. trucho que resultó Claro. en fraude para el Estado francés. Así es. Y por eso lo han condenado. Pero el tema no es que haya corrupción, el tema es que se descubrió y se sancionó. Acá hay la certeza de que Odebrecht, digamos, corrompe funcionarios por lo menos de 2005. Hay la presunción de que lo hace desde 1979 probablemente. Y no solo nadie había ido preso o había sido siquiera acusado, sino que la prensa tampoco había levantado mucho el tema Claro. hasta que estalló fuera del Perú. Pero yo creo que del 79 también debe haberlo hecho, pero algo cambia luego del 2000. Porque durante el gobierno de Fujimori la corrupción tiene otro cariz. Otro ¿no? sistema. otro cariz. O sea, la corrupción básicamente está es centralizada en el sistematizada gobierno. y Es un estatizada. proyecto Pero sí, político totalmente. de Montesinos, de Totalmente. Fujimori, Una maquinaria para sobrevivir montada. en el poder. Así es. Luego la corrupción es una APP Ujú, que sobrevive a los gobiernos. ujú. Es una corrupción con aliados políticos de turno que duran 5 años. Claro. Pero Y que que son los que más van a continúa. pagar pato. Pero, claro. por ejemplo, el informe Pari, está todo ahí. todo. Y está Increíble archivado. la cantidad O de sea, información que es hay en ese increíble. informe. Cada vez que sí. sacan algo del informe Pari me sorprende. O sea, esto se sabía. Ya durante el gobierno de Alan García hubo una comisión investigadora en el Congreso de la IRSA, Sí. Sur. El tren. que de la Interoceánica, Ah, sí, y claro. que la presidió creo que la Zucari, que era nacionalista, y Renzo Rellado, los dos. Ujú. Era nada. Sí. Sí, eso me acabo de percatar ayer. Pero es así aislado, porque Cris Acosta en El Comercio sacó también una nota sobre el tema, ¿no? Bien, sobre que vinculaba a Alan con los vínculos con Odebrecht. Fueron, me acuerdo, 2 entregas muy buenas, potentes, ¿no? Pero de ahí se olvida, dice Fabián. Ahora, en este país, Farid, se van olvidando las cosas porque al día siguiente pasa otro escándalo y otro escándalo y otro escándalo, y es como... ¿no? Pero si se judicializa puede salir de los titulares pero continuar el proceso. Claro, convertirse en una historia inactual que puede salir de vez en cuando, ¿no? Toda la semana, todos los lunes, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un cómic, ¿no? Bueno, iremos con el siguiente bloque. Trump. No me Le deprimo. han puesto un contador, ¿has visto? En El Trumpocalipsis. El Trumpocalipsis. Sí, sí, sí. Es buenazo. Ese es un contador en reversa, una cuenta regresiva. Hay quienes hablan de la decadencia de Occidente, más o menos ya. ¿Están así? A ver, lo más parecido a esto, guardando las distancias, es la década del 30 del siglo pasado, ¿no? Parece estar asociado a grandes crisis del capitalismo, en donde, digamos, el entusiasmo por el libre comercio empieza a menguar. Digamos, después de la Primera Guerra Mundial tienes la Gran Depresión, después de la Gran Depresión surge La Segunda Guerra Mundial. el fascismo. Ujú. Bueno, el comunismo ya existía, se fortalece y surge la Segunda Guerra Mundial, pero antes de la Segunda Guerra Mundial hay nacionalismos Claro. étnicos, aislacionistas, belicosos no, digamos, aislacionistas y proteccionistas, ¿no? Y en alguna medida la Gran Recesión se le llama así por asociación con la Gran Depresión. No es de la gravedad de la Gran Depresión, pero es la crisis más grave del capitalismo desde la Gran Depresión.
y ha tenido unas consecuencias más o menos similares, ¿no? Proteccionismo, aislacionismo, nacionalismos étnicos. Y desazón del pueblo, búsqueda de culpables, etcétera, ¿no? Y claro, es mejor culpar a los mexicanos que la automatización, ¿no? Porque finalmente cuando todos los economistas tienden a coincidir en que la gran causa de la reducción de los empleos industriales en todos los países desarrollados, no solo en Estados Unidos, es la automatización, no la competencia china o mexicana. Y en cuanto a la competencia mexicana, eso es un factor que no existía hace 100 años, cuando hubo circunstancias parecidas, y es el hecho que hay ahora lo que llaman cadenas de suministro de valor internacionales. O sea, sí es cierto, el gran superávit comercial de México en su relación comercial con Estados Unidos está explicado por las exportaciones de autos. Pero cada dólar de exportaciones mexicanos a Estados Unidos contiene 40 centavos de importaciones estadounidenses en México. Entonces, si tú cortas las exportaciones de México a Estados Unidos, cortas las exportaciones de Estados Unidos a México. Claro. A diferencia de hace 100 años, la liberalización comercial hoy es producto de instituciones y tratados internacionales, no se puede revertir unilateralmente. O sea, lo que quiero decir es que, espero no equivocarme, probablemente las peores previsiones no se cumplan, ¿no? Pero lo que se viene en todo caso va a ser malo. Es difícil. Pero, a ver, en medio del ¿cuánto? O sea, cada vez que está más cerca, uno trata de acomodar otra vez la figura y decir, ¿cuánto puede hacer realmente, cuánto daño puede hacer realmente un presidente en Estados Unidos? O sea, ¿cuán constreñido está al marco institucional, al marco institucional? ¿Cuántos seguros tiene? Sí, exacto. Bueno, hay una primera cuestión, y es que no le va a ir tan mal probablemente en los 2 primeros años, y con eso muy probablemente retenga el control de ambas cámaras del Congreso. La política de digamos, de aumentar el déficit fiscal, porque disminuye ingresos al reducir impuestos y porque aumenta el gasto en defensa o inversión en infraestructura, va a ayudar a que la economía crezca por lo menos los 2 primeros años. Va a ser insostenible ese crecimiento a largo plazo, porque el déficit fiscal va a hacer que la deuda pública crezca demasiado. Pero por lo menos los 2 primeros años probablemente la economía americana no vaya mal. Y eso quiere decir que algunos sectores que exportan metales, porque una de las cosas que va a hacer que crezca es la inversión en infraestructura, los metales que exporta el Perú probablemente tengan precios relativamente buenos, no como los que tenían hace unos años, pero no se van a desplomar. Y además creo que va a ganar las elecciones de medio término, porque la economía no va a ir tan mal en los 2 primeros años. En el caso de la Cámara de Representantes, porque por lo que en Estados Unidos llaman gerrymandering, que allá la decisión sobre cuáles deben ser los distritos electorales la toman los políticos. Y uno ve la conformación de los distritos electorales, no tiene ninguna lógica, salvo la política. Todos estos distritos votan republicanos, ¿no? Entonces, eso ha favorecido, los republicanos ganan la presidencia pese a perder el voto popular por el sistema de colegio electoral, ganan la Cámara de Representantes pese a perder el voto popular el año 2012 por este sistema de diseño de colegios electorales. Y en cuanto al Senado, primero el hecho de que sean 2 senadores por estado ya beneficia a los republicanos, que ganan habitualmente en más estados que los demócratas, pero todos tienen 2 estados, sea de 500,000 de habitantes o de 30 y tantos, como es el caso de California. Eso de por sí ya beneficia a los republicanos, pero además en 2 años la mayoría de los puestos del Senado que van a entrar en disputa son demócratas. Entonces, yo creo que los 2 primeros años no va a tener gran oposición interna. Tiene mayoría en ambas cámaras, claro, no son mayorías obsecuentes, hay gente que le va a resistir en ambas cámaras, como ya está ocurriendo. Pero y la propia oposición interna, facciones dentro del republicanismo, que no están acostumbradas a un perfil tan individualista de sus presidentes. El tema es que si la economía va bien y él recupera niveles de popularidad en las encuestas, probablemente no sea conveniente enfrentarlo en ese momento. Dejarían en todo caso que se quede hasta ver a dónde va, ¿no? Ya tuvo cierta oposición en la campaña, cosa que era algo inédito en Estados pero Unidos. Al final cerraron filas la mayoría, ¿no? O sea, digamos, no es una mayoría obsecuente, pero tiene mayoría en ambas cámaras. Hay más de 30 estados controlados por republicanos. Yo creo que racionalmente y van a tener mayoría en la Cámara, en el Corte Suprema. Se deben preguntar cuál es la alternativa, ¿no? O sea,
Sí, pues. Es bacán, no te cae. ¿Cuál es tu alternativa? No hay una alternativa fuerte. ¿Lo vacarían de pronto después de los 2-3 años, así como muchos auguran? A ver, que haya conflictos de intereses que Algunos ameriten me dicen, que no ameriten el llega juicio Trump, no político. llega PPK. Que hayan algunos escándalos que lo ameriten. Claro. Mira, ha puesto a sus propios hijos Ujú. en la comisión de transición, siendo que sus hijos van a manejar sus intereses Miércoles. una vez en el gobierno. Ya. Y ha puesto a su yerno como un asesor prominente. Ha puesto fundamentalmente empresarios en el gabinete, algunos de los cuales tienen, por ejemplo, el secretario de Estado ha trabajado toda su vida adulta para una empresa petrolera que tiene contratos multimillonarios Exxon. con una empresa estatal, ExxonMobil, con una empresa estatal rusa, contratos que no se han podido llevar a cabo porque existen las sanciones contra Rusia. Si se levantaran esas sanciones, esos contratos procederían y ahora está en una posición para decidir Wow. si las sanciones se levantan o no. Ya. Entonces, conflictos de intereses no Por tengo la todos menor lados. duda de que va a haber. Esta Pero investigación El del de Tesoro es de Goldman Sachs, además. Sí. también, ¿no? esta tres miembros de investigación de Goldman que Sachs. tienen relaciones con Putin y todo, también podría salir algo por ahí, ¿no? Sí, aunque claro, todavía eso está por investigarse. No, pero digamos en 3 años podría aparecer algo por ahí. Pero, un a escándalo. ver, película, pero la yo película. hubiera dicho que George W. Bush merecía haber sido sometido a juicio político por mentir sobre las razones para iniciar una guerra. Para la invasión. Y no se le Así procesó es. No se le jamás. hizo. Ujú, ujú. Es verdad. Para decirlo con claridad, a Bill Clinton por mentir sobre La naturaleza de sexo su oral, relación. Ujú, claro. sobre Por sus su prácticas en eufemismo. materia de sexo oral, Su eufemismo. lo quisieron enjuiciar. Ay, Pero a Bush chico, no. no lo sometieron a juicio político por decir que había armas de destrucción masiva en Irak, cosa Cuando que no. era falsa, Ujú. Claro. y invadieron el país sin Claro. motivo alguno, ¿no? Por lo menos no Claro. sin motivo Pero, ¿qué jurídicamente perfil válido. distinto este que el de Bush? Bush finalmente era un político y eso implica que su versión del nacionalismo le puede llevar Etcétera, ¿no? a lo que ocurrió Claro. con Irak. Pero este es un empresario práctico que frente a la guerra ya ha dicho que tiene una visión de nos encerramos en nosotros mismos. Vamos, Justamente el que quiere tema- cortar Vamos a con- hacer plata, El no tema una es que guerra. para que se atrevan a sacarlo del gobierno tendría que estar en una situación suficientemente mala como para que los congresistas piensen mejor salvar mi curul que salvar las Stephen. perspectivas electorales del partido. O sea, un desastre económico Exacto. o una Entonces no sé Pero si yo- eso yo ocurre. estaba preguntándote por otra cosa. Sí. El perfil de empresario Pragmático. nacionalista y un poco aislacionista, ¿no? Ujú. Estados Unidos cerrado sobre sí mismo, estoy involucrado en todo para bien y para mal, no lo queremos. ¿Eso cómo podría empezar a verse en su gestión? Bueno, una de las cosas que podrían decir los republicanos si la cosa empieza a ir mal es que él nunca fue realmente uno de ellos, y lo cual además probablemente sea cierto. Él en algún momento apoyó a los demócratas. Yo te aseguro Y- que no tiene ninguna de esa ideología que tú has dicho para nada, No. simplemente. Bueno, si es empresario y tiene negocios internacionales, y hay tantos empresarios que hacen negocios internacionales en su gabinete, deben saber, primero, que tratar de imponer aranceles punitivos a México es inconstitucional cuando lo intentas hacer como ofrece él por decreto ejecutivo. Dos, que probablemente el Congreso, que es quien debería aprobarlo, no te va a apoyar en eso. Tres, si todo eso no impide que los adopte, Ujú. por el tema este de las cadenas de valor, 40% de lo que exporta México a Estados Unidos es Regresa. generado por Estados Ujú. Lo Unidos. que pasa es que no es ni siquiera tan buen empresario, bro. ni siquiera es un buen estratégico. Pero ¿no? si O sea, no se dan cuenta de que eso va a ser contraproducente para sus propios intereses. Por ejemplo, esto de enfrentarse a China mientras corteja a Rusia. claro. Primero, China es mucho más importante para la economía global de lo que jamás será Rusia. Claro. Rusia no es una de las 10 economías más grandes del mundo por tamaño de producto. Ujú, China es la segunda y probablemente ya la primera por paridad de poder de compra. ujú. China es un país que ha crecido dentro del sistema de Bretton Woods. China quiere poner más capital en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial a cambio de que le den más poder de decisión. China quiere que los países de la OMC lo consideren una economía de mercado para poder negociar en los términos Ujú. de la OMC. Ujú. Rusia es un país que todavía es un país en lo esencial monoexportador de hidrocarburos, ¿no? Entonces, no darte cuenta de que las diferencias con China son diferencias dentro de un orden que Occidente ha creado, mientras que las diferencias con Rusia son más complicadas de procesar, es algo que
Claro. no creo que no entienda, ¿no? Ujú. Entonces, ¿hasta qué punto realmente cree las cosas que dice? Es De algo que repente, estamos por el descubrir. tema no sé si es que tanto lo crea o qué tanto él quiera mover eso a niveles populistas, ¿no? Porque una cosa es vamos a hacer esto y otra cosa es voy a decir que voy a hacer esto, pero en realidad esto no se puede. Pues, O lo que sí, como le decía Chávez, ¿no? Que le decía Mr. Danger, igual le seguía vendiendo petróleo y todo feliz de la vida. Exacto, o sea, es un tema business as populista. usual y yo digo cualquier cosa, ¿no? O sea, Es un no tema tiene nada que ver. totalmente, vamos a decirle a la masa que China no va, o sea, Pero no es que es imposible. tengo Pues. esta impresión, por lo que tú estás diciendo de China, y que efectivamente tienen una planificación súper grande, súper lograda, súper fina además, ¿no? En todo, en el crecimiento, en asuntos de expansión. Esta suerte de ciudades satélite que pone como para sostener al campo es muy impresionante. Es una ¿no? conquista moderna. No, pero es que además te da a entender que hay una estrategia gigantesca detrás, ¿no? Una cosa muy bien pensada, muy bien planificada. Y el otro pata, pues es un mono disfrazado de San Pistolas parado encima Es de la mesa, ¿no? la conquista moderna a Occidente, China Pero, básicamente. pero también está el tema de que las empresas en China, si quieren triunfar, saben que más importante que ser competitivo es tener buenas relaciones con la jerarquía del Partido Comunista. supuesto. Entonces pones a miembro del Partido Así es. Comunista en tu directorio Ujú. para que los bancos del Estado te den préstamos Claro. y el Estado te priorice en los Ujú. contratos públicos. O sea, es un modelo también Con trampa, con pues. problemas. Mira, el claro. ejemplo más claro tienes con esta vaina del Obamacare y el ¿cómo se llama el otro? El Affordable Care, ¿no? El Obamacare... Trump doesn't care. Sí. El Obamacare son casi lo mismo al final. Son lo mismo, solo tendría que cambiar el nombre. Pero la gente sigue pensando que el otro es más affordable, porque se llama Affordable Care. Es alucinante. Pero, por ejemplo, ahí nuevamente, ¿por qué los republicanos no pueden salir con una alternativa a Obamacare? Claro. Porque la única alternativa verosímil es el sistema de Así medicina es. socializada de Gran Bretaña, Ajá. que no eliminó Margaret Thatcher, ¿no? Si lo que quieres es cobertura Claro, universal, claro. tiene que haber algún tipo de garantía del Estado. Ujú. No hay hay forma, otra- no hay otra Claro, forma. no hay otra forma. Pues, Claro. Ya, entonces al final había un artículo muy bueno en The Economist sobre un ejercicio que habían hecho un par de académicos diciendo, efectivamente, el marco institucional es cuánto pueden sostener por país, ¿no? Y había un ranking, y Estados Unidos estaba entre los primeros en los que en realidad tú ponías, y el ejercicio era ese, ¿no? Si pones un mono sentado por ejemplo, en el Banco Central, ¿cuánto daño puede hacer el mono sentado ahí, ¿no es cierto? El tema es que le hacen más daño a terceros que a sí mismos, ¿no? No, Irak, claro. Siria. Claro, Estados Unidos claro. sobrevive a los Exacto. malos presidentes, Sí, pero hay sí, países que no lo hacen. O sea, digamos, tiene airbag eso. Lo que no tiene no es una 4x4 con airbag. No, ¿no? yo, Entonces, por ejemplo, soy de los que cree que sería bueno para el mundo que Estados Unidos y Rusia se entiendan, porque Claro. si no, el que paga pato es Siria o algún otro país Exactamente, de la totalmente. periferia, ¿no? Claro, cuando se quieren pegar, le pegan a un tercero. Sí, Entre pues. tus hijos y mis hijos le pegaron a los tus hijos. Bueno, cerramos este bloque y nos vamos después al último y... ya está. Vamos a hablar de... Dale. Bueno, justo a este momento estaba viendo una marcha, ¿no? En la puerta del Sodalicio, a raíz de este archivamiento a Figari y todo el tema que se ha vivido en los últimos tiempos. A mí me sorprendió mucho una de las entrevistas que dio el abogado de Figari Lengua, fue con Patricia del Río, ¿no? Sí. Y él hablaba del libro como una novela, ¿no? Entonces me parecía ficción, una ¿no? caradura tremenda, teniendo a las personas ahí con las vivencias que habían puesto ahí. No sé, tú puedes imaginar que ese hombre puede dormir tranquilo después de todo esto, no lo imagino. Lo que hablabas de los abogados. Sí, Claro, claro. los Bueno, abogados, ¿no? O sea, digamos que Lengua duerme tranquilo hace tiempo y no es el único que ha tenido que Claro. defender que sea sea injusto. Es un fallo de lo más Porque controversial. No el he leído la El sentencia. Sodalicio pero sí lo sabía, el Sodalicio Había decía que reconocido. había reconocido que había que hubo Totalmente, esto. sí. ¿Y cómo así el Poder Judicial de pronto dice que no? No entiendo eso yo. El Ministerio Público. Bueno, el Estado. Yo creo que hay que enfriar un poco el tema, porque estamos muy Muy indignados. Sí, Ok. nos hemos enfocado demasiado en Figari, pederasta, violando gente, que eso solo hay dos casos que no van a poder Ser probados. probarse. ¿no? Ok. Y además están prescritos. Lo que sí tendría más sentido que sea
investigado porque es más fácil Por los encontrar elementos testimonios, probatorios es el secuestro. Ujú. Ah, ok. Yo creo que eso tendría que estar mejor explicado Sí. Ya. por los propios interesados en esta Ahorita acción. están en un plantón. estamos Porque si hablando vamos a de- estar, si vamos a estar solo No se puede probar concentrarnos el- en la o sea, De violación no. a pesar de los es muy testimonios, difícil, es prescrito. es muy claro, difícil todo. años después. Claro. Hubo un caso lindo que lo hizo muy bien porque le interesó más la satisfacción moral que judicial, que no hubo Ujú. lo judicial, que fue un chico, bueno, un chico yo ya creo que tenía mi edad, que Que pudo- visitó al director de su colegio, que había sido además su profesor y que lo había violado sistemáticamente, y mostrándose no rencoroso, le habló de eso. El tipo un poco se azoró, pero se lo hablaba con tanta naturalidad que creyó que en el chico era un buen recuerdo. Entonces, Y lo grabó. claro, Ah, lo grabó. qué fuerte. Y esto Qué lo expuso en un interesante, reportaje, claro. ¿no? No hubo juicio, pero el tipo Moralmente terminó fue fugándose peor del país, lo botaron del colegio y todo. claro. Salieron más casos, además. Claro, Más claro. gente a Inteligente. hablar. Sí, pero buen método. Muy Gran bueno. caso. No, lo que, pero hay lo que que te ser demuestra que hay algo yuca. que va más allá de la judicialización, que es así que es el tema Porque- moral, ¿no? Porque además Exacto. sí es Entonces, cierto. a eso se está a ese, apuntando sí. acá. A eso se está apuntando. Pero igual los Sí. intereses y la fortaleza de esta agrupación es inmensa comparado con lo que nos enfrentamos, ¿no? O sea, es... Entonces hay que diferenciar esos casos, no solo interesa Figari, casos que podrían seguirse cometiendo en esta agrupación, entonces Ujú. que la investiguen, ¿no? Claro, la agrupación, como dice Bruce, Está está armada hecha para- para eso, está armada para el abuso. Sí, es una asociación ilícita para abusar. secuestrar y seducir Exacto. y abusar Así es. y abusar menores, ¿no? Resulta que los casos que han hablado no eran mayores de edad cuando pasó el abuso, pero es posible que se haya pasado con otros porque Figari habla de que 12 años era la edad ideal para Así es. cooptarlos, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez también en la estrategia Ya, pero de las sí. víctimas de los abogados no ha habido... No, ha habido más lo hacia el mejor. lado de la Pero si la justicia. institución ya aceptó que hubo esto, ¿cómo así esto no siguió su curso? Bueno, la jueza está, por lo menos Fiscal. lo que la fiscal ha dicho que no hay elementos probatorios. No debió decir, ha debido justamente, Claro. citando que la propia institución está reconociendo, entonces abrir más su Exacto. caso para Totalmente. investigar O sea, eso es lo que posibles es irrito sucesos totalmente, actuales ¿no? y ver lo del secuestro. Y Y es ya que que lo de la eso es- violación es tan difícil de probar. Es que eso es lo que sorprende, porque efectivamente hay un tema de Lo del probatorio secuestro y el abuso complicado. psicológico, ¿no? Exacto. Porque pues, están los familiares. Todo eso es que esa Es una claro, figura específica. de lo eso. que ocurre actualmente o que ha ocurrido más recientemente, porque evidentemente esto es parte de un sistema. O sea, esto sucede y sucedía cotidianamente con un montón de chicos durante los últimos 25 años, 30 años. Entonces, decir simplemente, no, ellos no, porque ellos ya, ninguno se suicidó, ¿no? Ujú. Entonces todo el mundo llegó con su vida, Sí, son muchachos carreras exitosas. que tienen carreras Sí. exitosas, ganan más que yo, ¿no? Y además ya hubiera prescrito todo, así que chao. Es muy chato, o sea, es una mirada muy chata. Y muy chata, porque además, claro, los que han hablado de pronto, el hecho de que hablen significa que han tenido más condiciones para sobreponerse a lo que han pasado. Así es, Pero pero los muchos que otros no, que están callados, ¿no? Claro. No deben ser No, y yo he mejor. escuchado algunos testimonios, de pronto no han estado entre los que han declarado Ujú. Públicamente, o sea, sí daba- en los procesos, pero que han dicho, algunos me acuerdo que decía que por culpa de ellos no seguí mi carrera, porque me dijeron, no, tú no sigas esa carrera y ahora podría hacer tal cosa y soy Ujú. sí, algo pues, menos de lo que yo esperaba hacer, ¿no? Claro. Qué asesorita. sí. Pero igual es un caso Soy significativo. monaguillo. Es un caso interesantísimo, además que revela la gran hipocresía del puritanismo, ¿no? Ah, Por un tremendo. lado, no te metas con mis hijos. Oye, Eso es- pero eso Nadie, muy he interesante. visto, Estos santos ninguno de estos varones. señores que salía con su cartel no se metan, he visto con un cartel diciéndole a estos señores que no se metan con No sus te hijos. metas con mis hijos, Muy claro, terrible. salvo los curas. Pero la Eso cosa ha dice. servido pues para voltear Sí. con humor negro, ¿no? Sí. Esto, no te metas con mis hijos. Ay, eso dice. Ahora Ahora dice es los interesante, ahorita. sería interesante mirar qué pasa realmente en el Perú, ¿no? Porque en las redes hay claramente una Polarización. polarización, no te metas Sí. con mis hijos, los que sí que no.
en la gente, ¿no? En la gente, realmente qué cosa cala, ¿no? Esto es viejo y más allá del mensaje y el tema del Ministerio de Educación, que de verdad son cosas que vienen diseñadas en 2004, 2005. O sea, son súper viejas, no es ayer, ¿no? Se han introducido algunas cosas el año pasado y el anteaño pasado, pero en síntesis es la misma vaina, o sea, no estamos cambiando gran cosa de la vaina. Entonces, en el 2015, a mediados del 2015, Ipsos hizo una encuesta, precisamente para preguntar lo que tú dices, ¿no? Y era atroz, o sea, Claro. hay un grado de miedo a todo lo que implique, básicamente Diferente, la la libertad. O Porque sea, mira es un terror a la el libertad, caso, ¿no? o sea, ¿por qué se vocea tanto entre los periodistas o entre los que más o menos conocemos el asunto de que la siguiente víctima después de Saavedra va a ser la ministra de Salud? ¿Y por qué se vocea tanto? Incluso la gente de adentro del ministerio dice, no voy a durar tanto, no voy a hacer esto porque ahorita no saco. Pero es la píldora, es el aborto. Pero no solo ahora, el sector salud a mí me encantan estos temas porque hace 30 años que lo veo antes, hace 30 años no existían para muchos colegas. Ahora, Sí, claro. Todavía más o menos. El sector salud es súper sensible porque el sector salud tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Totalmente. Con la difusión de métodos anticonceptivos. Entonces, por con eso los derechos hay una figura que se vistió de político, se disfrazó de político para meter esa agenda y se metió en el proyecto de Toledo, que es lo más hedonista y en Solari, ¿no? Solari, claro. Luis Solari, claro. Y se metió de ministro Muy de salud fuerte. y de ahí fue primer Muy ministro, poderoso. pero cuando empezó a desactivar todos los planes de difusión de métodos y dejó a alguien más conservador que él, si cabe, que es Fernando Carbone, y desde allí los conservadores vigilan mucho lo que pasa en salud. Le hicieron la vida imposible a Pilar Massetti, por ejemplo. Exactamente. Entonces, siempre, y con Humala entró a ser viceministra Susana Chávez. Eso ya fue, pero... Que es una activista de la expresión del aborto. El escándalo. Que salga, ¿no? No, la sacaron y ahora rápidamente. Y ahora está... Patricia García, que por supuesto, sea quien fuera, va a estar en la mira de los conservadores. De todas maneras. Es un sector estratégico. Estratégico y muy corrupto también. Tremendamente. Entonces, ya claro, que ese es otro tema de lo que pasó con el... No, pero es otro rollo que, ¿no? porque es otro rollo que tiene que ver con el tema esto de los conservadores, ¿no? Ya. Es que es complicado el tema del INEM, porque para el decreto legislativo ahí sí se han metido en camisa 11 varas, porque hay un asunto de cómo se entienden las facultades y ciertamente es un tema fronterizo, ¿no? Y para jalar del hilo de acá, que es una barbaridad lo que pasó con lo de Sodalicio, ahorita como les digo, está en plantón, están ahí Pedro y Paola están sentados ahí, bueno, no sentados, están parados en la puerta. Porque eso es lo que tú decías, ¿no? El tema de la sanción moral, el tema de señalar, mira, ustedes violadores, ¿no? ¿no? Y creo que eso funciona, o sea, si la justicia no lo hace, la sociedad lo hace, se para y lo hace, ¿no es cierto? Es la importantísima. Y eso vamos a tener que seguirlo de cerca porque realmente se sigue manteniendo un abuso brutal. Como mucha impunidad, ¿no? Pero además complicidad, silencios cómplices muy elocuentes, ¿no? Más allá de que salga el cardenal a decir... Bueno, la conferencia episcopal ha hecho hoy día un comunicado que me sorprendió que sea tan severo con el tema. En RPP lo leí. Se manda contra la corrupción, no sé qué, y un párrafo importante y fuerte es contra que condena plenamente los abusos sexuales de algunos malos, no sé qué, o sea, me pareció como fuerte, ¿no? Deslindando completamente. Parecía Keiko hablando de la corrupción. Bueno, en la conferencia episcopal y Cipriani no se quieren mucho, evidentemente, ¿no? Claro, hace mucho tiempo, eso es así. Están enfrentados. Pero ese es que a lo que voy, es lo que tú señalabas del doble rasero, ¿no? En tantos conservadores que frente a estas cosas, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo le van a decir a los niños que soy igual que las niñas? Que da igual si te gustan los carritos o las chopas, o las muñecas. El celeste o el celeste rosado. Ay, no, lo vas a confundir, ¿no? Pero a la hora que sale esta vaina del sodalicio, ni pío. O sea, si tiene sotana, todo bien. Es un asco. Es como la izquierda con Odebrecht cuando piensa en la Municipalidad de Lima. Claramente, ¿no? Esos son temas de los que no sabes qué decir. Exacto. No, pero son temas que el doble rasero es universal. No como Venezuela. Hay gente que dice que no, que Chávez, no sé qué, no sé cuál Chávez. O sea, y Chancan a Fujimori, y Chávez es muy parecido. Chávez es un dictador corrupto, claro.
católico conservador, zanjar con el sodalicio es tan difícil como para un frente amplista zanjar con Así Maduro. es, así Totalmente. es. Exactamente. Pero con Maduro Qué debería ser buena súper analogía. fácil, ¿no? Debería ser muy fácil, ¿no? Con su Pero anillo no lo han también. hecho. Sí, bien loco, ¿no? Lo que pasa No, es que que tiene mucha sociedad plata, ¿no? súper Ni Maduro ni conservadora. Figueroa. Desde- Qué fácil es para nosotros, mira. No, que sí, pues, no tenemos, No no tenemos camisa de fuerza ideológica. Pues. Nosotros decimos lo que nos da la gana. No tenemos, Yeah, no hay- no tenemos rabo de paja. Y no tenemos sino rabo de paja. carne y hacemos lo que queramos. Esa debe ser la máxima en esta Más feliz que vida. perro con cola, carajo. Bueno, ya, y para cerrar, ese es otro tema que quiero tocarlo chiquito, solamente 5 o 6 minutos para que nos dé. La semana pasada, bueno, estuvimos, ¿te acuerdas? Nos invitaron a Palacio a contarnos un poco de qué iba y todos salimos. Comí un postre de maracuyá, me ¿Qué? contaron. Ah, Sí, Rivera, hasta la Rivera, mano. que está haciendo su lobby con sus amigos. No todos comimos el postre, pero uno de... ¿Cómo no? Está escuchador, carajo. No, le decíamos, llévale a man, llévale a man. Imagínate, comí el doble postre, pero eso yo. Y había, bueno, a mí la impresión que me dejó era que efectivamente estaban muy contentos con sus decretos y que lo iban a empujar bien y le iba a pasar feliz. Que dejaba durar Y la Aguafiestas de Rosa María salió a decir, pues, ¿no? Y cuando se los empiecen a bajar, ¿ustedes dónde van a poner el pie en la puerta? Decirlo hasta acá nomás. La radical de Rosamund. La radical, bloguera radical, ¿no? Es cierto, Aguafiestas, y ellos dijeron que no, que ellos estaban convencidos de que iba a pasar, porque en realidad estaba muy bien hecho y estaba muy bien diseñado y todo lo demás. Y a mí se me quedó la sensación de que había pues una, voy a decir candor, ¿ya? Una inocencia. Sí, o sea, yo discrepo con el planteamiento de Rosa María, que es radical, enfrentamiento radical, pero coincido con ella y nos quedamos conversando luego sobre eso, que faltaba una estrategia y sigue faltando Plan B. para persuadir Ok, los para. fujimoristas, No basta, que es estén su bien diseñados, principal audiencia no en el basta. Congreso. Claro, no basta que tengas un buen producto, ¿cómo para lo que- vendes? Exacto. Eso es. Y Es como que se lo nos ponga a estaban vender a ti. llamando nosotros que está bien. Muerto. Que los periodistas tengamos que enterarnos porque hay que difundir, hay que comunicar, pero tampoco vamos a hacer el trabajo de los Obviamente. políticos, que es Claro. ese trabajo Totalmente de de acuerdo. persuadir y negociar con las otras Sí, fuerzas sí, que sí. Ah, quieren rico el hacer. postre, pero no Y tanto. ahí yo vi que no estaban tan... No han considerado tan esa parte preparados. del... Por, básicamente, no porque lo hayan considerado, sino porque no están preparados. Claro, Eso y, es. y la María plantea un escenario un apocalíptico, escenario más confrontador, con que yo estoy de acuerdo, pero respeto su razón y su razonamiento es coherente en sí mismo. Yo más bien pienso en otro tipo de estrategia política que tampoco vi que la tuvieran, que era hey, miren, los decretos, es cierto que hay casos donde no encajan en las facultades, por ejemplo, en la facultad no se habló de salud, Ujú. y en el Así caso de es. salud, en base a un inciso H que habla de simplificación administrativa, y decir, bueno, todo encaja en la simplificación administrativa. Pero convencerlos, pero son buenos proyectos, considérenlos. O incorporarlos a ellos para discrepan ajustar con lo algunas que- cosas, Con líneas ¿no? generales que hablamos acá, Ujú, coinciden en ujú. algunas cosas con su plan de Así gobierno. es. Exactamente. Y empieza Hacer ese lobby. Esa Empezar la estrategia que sí. están buscando, que han hecho ellos es hacer que cortar los decretos en bastantes, ¿no? Para que se los bajen, no se los bajen de una sola. Igual. Pero igual, o sea, También. te digo, en los últimos 4 o 5 días he visto en la televisión a Becerril, a Larreta, a Miguel Torres, a, ¿cómo se llama? El que fue ministro del Interior y de los Pistacos, nunca me acuerdo. Octavio A Salazar. Octavio Salazar. De golpes. Y todos hablando, bueno, Miguel Torres diciendo primero que ellos, la meta era revisar y evaluar el 100% de los decretos legislativos. No, eso sí, claro, tienen que Totalmente revisar, sí, No, sí. es su trabajo. Pero lo No, decía como diciendo, y cuando se haya pasado vamos a no sé qué, y no sé cuánto, o sea, era un tema de es que, advertencia él es el responsable principal, como Y- presidente de la Comisión de Constitución, de acuerdo. Pero después sale Becerril a decir que el de salud era pésimo, ¿no es cierto? Y que la ministra estaba haciendo un muy mal papel, y que iban de todas maneras a observar y presentar algunas objeciones a no sé qué, no sé cuánto. O sea, nos vamos a bajar. De su chamba es bajarse. Y los decretos legislativos Y la de salud, chamba, o sea, es. La chamba no es bajar. No, la chamba, o sea, digamos, La lo que chamba está es buscando, fuerza. la consigna es bajárselos, o sea, tienen que Ah, buscar y los decretos legislativos Yo de no salud creo son que la solo consigna- ¿Tú no los crees que los bajarse. fujimoristas Tienen consigna- Antes que bajárselos es quedar ellos bien con una pinta de gente que también tiene solvencia técnica, que no es solo de PPK, y esa solvencia técnica se muestra no solo haciendo ver los lados errores. flacos Ajá. de PPK, sino sobre todo con tu propio plan, ¿no? Pero la ¿Tú crees solvencia que técnica, cuando y pones a Becerril a hablar en la televisión,
Bueno, Becerril fue como un accidente. O Alcorta diciendo que El Verónica revival, Mendoza no tiene... el revival de Becerril viene porque sale Jenny Vilcatoma de la Comisión de Fiscalización. Sí, ¿verdad? Porque Becerril estaba un poco... De costado. Un poco de costado, ¿no? Y resulta que es químico farmacéutico. Que es parece un detalle tonto, pero son las cosas que en política tienes que saber. Te metes con el tema de Digemí, Digesa y esas cosas cuando tienes no solo a Becerril, químico farmacéutico, sino la segunda vicepresidenta. Pero eso es hacer política, pues. Pero eso es hacer política. Claro, tienes que saber eso. Es hacer política. Pero eso pues. se dio cuenta, creo, Patricia García cuando estaba hablando ahí, habló de los principios activos y agarró Becerril y Rosa Garza, que le levantaron a todos los químicos farmacéuticos del Perú. Que son huevos de gente, que además que deciden un montón de cosas. Entonces, claro. Pero es que el problema es que este gabinete no es político. Ese es su gran problema. Pero que además creo que están muy contentos no siéndolo. Y ese es el otro asunto que... Bueno, que ha habido por ahí, no sé si malos asesores y una convicción discutible en ellos de decir, nosotros estamos aquí para servir al ciudadano con soluciones técnicas y no para hacer política. Eso lo ha dicho Zavala en más de una entrevista, me lo dijo a mí. Me vas a quedarte solo gritando como un loco. loco. Política de una forma diferente, que es más digno. O vayan a hacer política en Finlandia, pero no en el Perú, ¿no? Como... Es que, a ver, de nuevo. Ir a predicar a la montaña. Octavio Salazar diciendo que hay ley constitucional y que había no sé qué en los decretos legislativos del tema de sobre todo los que tenían que ver con la parte de reforma de la policía, ¿cierto? Entonces tú ya vas viendo cómo se perfila el asunto y por dónde va a venir el golpe y el zarpazo. Y al otro lado es como que... Que tiene que estar inteligentemente viendo cómo, en algunos casos con demostración de solvencia, fuerza, argumentos, en otros casos con persuasión, concesión, persuasión, diálogo. Pero no hay política. ¿Cuánto salva? No hay política. Pero es que, a ver, es un tema, de repente son las dos cosas, ¿no? Pero puede ser un asunto de capacidad, porque no todo el mundo tiene un perfil político, seamos honestos, ¿no? O sea, no todo el mundo es un... Mira las referencias que puede ser, ¿verdad? Velázquez Quequén pero tienes asesores, tienes... Capacidad y voluntad. La política nunca es algo nuevo para ti, ¿no? Un presidente que ya ha sido primer ministro. Claramente, pero lo que voy es que, o sea, tienen la capacidad o no la tienen, o de repente se escasa. ¿Qué puede pasar? Es una actitud también, exacto, es una renuencia a la política. No nos vamos y la política es no, comunicación e interacción con tu pueblo, con tu población. El técnico, es creer que la política es sucia se escuda en su asepsia, en su atmósfera, en su zona de confort, y la política totalmente debe salir de eso, ¿no? Totalmente. Su escritorio y su espacio de diseño. Todo lo demás es populismo. Claro, ¿no? claro. Y sucio además. Ese político tiene que fajarse, Alberto Vergara escribió un artículo donde decía que, y es cierto, ahorita el Congreso, hace años que el Congreso no es un bloque que va en bloque, ni siquiera los fujimoristas. Si tú haces un lobby, buen lobby, y trabajas cada detalle, cada asunto, hay una renuencia. Puedes romper el bloque, o sea, es como... Zavala está aprendiendo a hacerlo, pero no solo él tiene que hacerlo. Sí, claro. PPK tenía que agarrar el teléfono y llamar a Keiko y decirle, quiero reunirme contigo. Por tradiciones de la política de la que ella no puede estar. Llamarla. Aparte, o sea, claro. Ella tenía que decirle que sí. Obviamente. Pero él dijo, quiero hablar con todas las fuerzas. Y ahí le dio espacio que se metiera el cardenal. Claro. Pero igual no le digo porque mira, su aprobación es una defensa. Bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias a ustedes. Un paja. Espero que la próxima vez tengamos más cerveza. Muy bien. Y de las tradicionales además. Nunca más Pilsen. No, hay historias más bonitas, ¿no? Porque de verdad que ha sido una semana con temas bastante... Con noticias feas. Bueno, creo que el verano va a ser un poco feo. Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, que por supuesto no va a ir a ningún lado con 95 años, ¿no? No. Y Lourdes Alcorta diciendo que Verónica Mendoza no tiene derecho a existir, no tiene autoridad moral ni siquiera para existir. Para existir, y después se corrigió existir políticamente. Ella es una cosa muy gruesa, ¿no? En fin. Sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal.